Bueno, vamos a ver cómo calcular la resolución para este sistema. ¿Sí? En el sistema del inciso B dijimos que era una mantisa fraccionaria de 6 bits, ¿sí? En binario con signo. ¿Sí? En el inciso B dice en binario con signo. Y un exponente de 4 bits, ¿sí? El exponente entero. Y bueno, lo que pasa con los sistemas en punto flotante es que en realidad vamos a tener 4 resoluciones posibles. Vamos a tener una resolución en el extremo superior positivo, o sea, una diferencia entre los números que podemos representar en el límite superior positivo, otra en el límite inferior negativo, otra en el límite superior negativo y otra en el límite inferior positivo. Es decir, hay 4 resoluciones que podemos calcular en estos sistemas, ¿sí? Y por lo general lo que pasa es que si el sistema es simétrico, y bueno, solamente tenemos tenemos dos resoluciones. Tenemos la del límite superior positivo, que es igual a la del límite inferior negativo, y bueno, la del límite inferior positivo y la del límite superior negativo, ¿sí? Serán iguales también. Pero bueno, eso solamente pasa si el sistema es simétrico, es decir, si tanto la mantisa como el exponente son sistemas simétricos, o sea que tienen cantidad de números positivos y negativos iguales, ¿sí? Bueno, vamos a calcular entonces la resolución para el límite superior positivo. La resolución en el límite superior positivo estará dada por la diferencia entre el límite superior del rango y el número anterior. El límite superior del rango era 0, 1, 1, 1, 1, 1 para la mantisa y 0, 1, 1, 1 para el exponente. Y bueno, el número anterior simplemente lo podemos obtener restándole 1 a la mantisa, ¿sí? Y dejando el exponente igual. Y bueno, la diferencia entre este número y este número es el peso de este bit, ¿sí? Fíjense que esto es el número de arriba es lo mismo que 2 a la menos 1 positivo, ¿no? 2 a la menos 1 más 2 a la menos 2 más, y así hasta 2 a la menos 5, ¿sí? Todo eso por 2 a la 7. Y lo de abajo es bueno, 2 a la menos 1 más 2 a la menos 2 más, y así siguiendo, pero hasta 2 a la menos 4. Y bueno, si restamos las dos cosas, ¿sí? El único que sobrevive es el término 2 a la menos 5, ¿sí? Entonces esto, la diferencia entre estas dos cosas será 2 a la menos 5, ¿sí? Por 2 elevado a la 7, ¿sí? Y bueno, eso no es otra cosa que 2 a la 2, o sea 4. Es decir que el número, la cantidad de números que no podemos representar en este intervalo es justamente 4. Vamos a poder representar el 124 y vamos a poder representar el 120, que es justamente este número de acá, ¿no? Esto es si hacen la cuenta debería dar 120. Ahora, fíjense que para el extremo del límite inferior negativo, la cuenta es exactamente la misma, lo único que cambiamos es el signo, o sea, este bit, ¿sí? Pero después esta cuenta vale, y como lo que estamos calculando es una distancia, no les va a quedar menos 4 la resolución, ¿no? La distancia entre el menos 124 y el menos 120, ¿sí? Es 4 positivo, ¿sí?
es una distancia. Las distancias no van a ser negativas, ¿sí? Entonces, bueno, la resolución en el límite superior positivo es igual a la resolución en este caso, solamente en este caso. Van a ver después que si la matiza o el exponente tienen diferente cantidad de números positivos que de negativos, esto no va a ser así. La resolución en el límite superior positivo es igual a la resolución en el límite inferior. Esto es límite inferior negativo, ¿sí? Y va a ser igual a 4 en los dos casos, ¿sí? Tanto en este extremo del intervalo como en este extremo del intervalo, entre un número y el otro de los que podemos representar va a haber 4 que no podemos representar, ¿sí? Incluyendo todos los del medio, ¿no? Hay infinitos números en el medio que bueno, no podemos representar. Y bueno, ¿cómo será la resolución en el extremo cercano a ceros, ¿no? En el límite inferior positivo? Y bueno, la resolución en el límite inferior positivo la tenemos que obtener calculando los números cercanos a cero. Y habíamos dicho que para representar el cero, si el sistema tiene representación del cero, nos convenía siempre usar el exponente más chico posible. Y bueno, el exponente más chico posible es el 2 a la menos 7 en este caso, ¿sí? Es el menos 7 en binario con signo en 4 bits. Y bueno, el número siguiente será el 0,00001, también por 2 a la menos 7, ¿no? Entonces, la diferencia entre este número y este número, ¿sí? La resta entre este y este es a 0 yo le saco el peso de este bit. Y el peso de este bit es 2 a la 5. ¿Sí? El que calculamos justamente acá, ¿no? Así que 0 menos 2 a la 5 es menos 2 a la 5, ¿no? Como estamos calculando una distancia, esto será positivo. Pero además lo tengo que multiplicar por 2 a la menos 7. Y he aquí el tema. Si yo uso 2 a la 0 como potencia para representar 0 por 2 a la 0, acá también me va a quedar menos 5 por 2 a la 0. Y eso no va a ser correcto, ¿sí? No es lo mismo que haya una diferencia de 2 a la menos 5 acá, que haya una diferencia de 2 a la menos 13, ¿sí? Perdón, 2 a la menos 12. Menos 7 más menos 5, menos 12. Esto es lo mismo que 1 sobre 2 a la 12, que es igual a 1 sobre 4096. Fíjense que entre un número y otro de los cercanos a 0, yo voy a poder representar números tan pequeños como un 4096, ¿sí? Voy a poder representar el 0, un 4096, el 2, 4096, y así siguiendo, ¿sí? O sea, esa es la resolución en el extremo inferior positivo. Y de vuelta, porque el sistema tiene igual cantidad de números positivos que de negativos, tanto en la matiza como en el exponente, la resolución en el extremo, en el límite superior del intervalo negativo, o sea, de los números cercanos a 0 pero del lado de los negativos, va a ser igual a la del límite inferior positivo, y eso va a ser igual a 1 sobre 4096, ¿sí? Bueno, vamos a ver más ejemplos de esto en otros ejercicios más adelante, ¿sí? En especial donde los intervalos no son simétricos. Así que bueno, nos vemos en el próximo video.